Entonces, en la clase pasada lo que estuvimos viendo fue definir qué cosas eran las epilepsias. Definimos qué eran, son un síndrome, no una enfermedad como tal. Están, yo supongo que están viendo mi pantalla, ¿ah? Si no están viendo mi pantalla, tienen que avisarme. No sé si están viendo mi pantalla. Sí se Sí, ve, parece que sí. sí, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, las crisis están dadas, están definidas por la presencia de estos eventos que se llaman ataques, los cuales son episodios espontáneos en que grupos de neuronas disparan a alta frecuencia y en alta sincronía. Y definimos un poco lo que era eso. Vimos que habían varias causas, como lesiones, también había mutaciones, ya sean mutaciones transmitidas o mutaciones de novo, y eso es algo que se está estudiando ahora reciente, que aparecen mutaciones nuevas en pacientes. Y todavía no se sabe si son, no se sabe la heredabilidad, porque se acaban de descubrir en esos pacientes y esos pacientes todavía no tienen descendencia. Y también hay epilepsias idiopáticas y dijimos lo que Dr. House pensaba sobre eso. También dijimos que había una clasificación que según el origen podía ser focal, o sea, en un hemisferio, o podía ser generalizado en ambos hemisferios y ahí hay compromiso de conciencia. Vimos cómo el neurólogo veía esto y por qué era importante que el neurólogo viera esto, porque necesita estudiar la forma de las ondas, en qué lugar aparecen y algunas otras características. Yo tenía otras diapositivas mejores, esa es otra crisis. Eh, ¿Cuáles son los tratamientos? Bloqueadores de canales de sodio y calcio, activadores de canales de potasio. Eso es como obvio, si entendemos el potencial de acción, tenemos que disminuir la probabilidad de disparo, y también activadores de canales GABA-A, ¿ya? Aumentar la inhibición. Yo no se los he dicho, pero y en algún momento se los voy a decir probablemente muy a la pasada, pero las hipótesis genéricas de las epilepsias es que hay una mayor excitabilidad dada por una mayor excitación o por una menor inhibición. Entonces, si hay una menor inhibición, hay que aumentar la inhibición con una de las ideas, con agonistas GABA, bueno, y si hay mayor excitabilidad también funciona esto. Vimos cuáles eran los sitios de acción de estos, no solo los agonistas GABA, los agonistas GABA son estos, pero también hay otros fármacos que están en el sistema GABAérgico, el inhibidor del recapturador de GABA y el inhibidor de una de las enzimas que degrada GABA. Vimos cuáles eran las características que tenían que tener un fármaco para que sea interesante, cuáles eran más o menos los fármacos que se usan. Si ustedes leen paper o se familiarizan un poco con el campo, se van a dar cuenta que este es el antiepiléptico más usado. Definimos en términos de circuito de dónde creemos que viene esto, estas actividades espontáneas. Existen estas depolarizaciones gigantes, sobre las cuales aparecen los potenciales de acción. Y empezamos a ver uno de los tipos, el tipo más prevalente de epilepsia, que es la epilepsia del lóbulo temporal. Y esta, en general, o en muchos pacientes, se ha visto que empiezan en el hipocampo, que es una de las estructuras del lóbulo temporal. Entonces, bueno, yo ya les hablé latamente de eso, así que no voy a hablar de esto. ¿Qué es lo que pasa en el hipocampo? En el hipocampo pasan al menos tres cosas importantes. La primera cosa importante es que hay muerte de neuronas. Cada uno de esos puntitos representa una neurona GABAérgica. Este es el cerebro de un animal en el cual es un modelo animal de epilepsia, o sea, tiene crisis. Hay menos puntitos aquí adentro. Hay menos puntitos también, fíjense aquí en esto que se llama la capa granular. Eso es lo primero. Esa es la primera cosa obvia. Hay muerte de interneuronas. Y eso tiene sentido con las hipótesis. ¿Ya? Hay una menor inhibición si hay muerte de las neuronas que sintetizan GABA. Otra cosa que ocurre es que hay una dispersión de una parte de la capa granular. Esta no es la mejor diapositiva para mostrarlo, pero fíjense más o menos cuál es el grosor de esta capa. Toda esta capa son los somas. Cada puntito que no se ve individuales a esta magnificación es un soma. Todo esto son somas. Fíjense aquí el grosor. El grosor de esa capa es más ancho. No es la mejor diapositiva esta.
Les aviso. Pero se hace más o menos el punto, al menos en esa zona. Hay un cambio en la anatomía del circuito, y eso implica cambios en la sinapsis. Entonces, hay cambios citoarquitectónicos o de microcircuito. Y finalmente hay aparición de neurogénesis ectópica, y yo les hablé sobre esto, les dije que la capa granular del hipocampo es una de las regiones en las cuales hay neurogénesis adulta. En modelos animales hay aumento de la neurogénesis, y esta neurogénesis es ectópica. Apareció esta neurona aquí, en un lugar donde no debería aparecer, y hace conexiones que no estaban en el cerebro normal. Entonces aquí está representada una de estas neuronas, va hacia allá, pero el problema es que va hacia acá y se devuelve a ese mismo tipo celular. Entonces, aquí se ha pensado que esto es un circuito de retroalimentación positiva, porque la salida de este circuito de esta neurona es excitatoria, produce potenciales de acción en esta neurona, y esta de aquí, a su vez, da una señal excitatoria sobre esas mismas células. Entonces hay una retroalimentación, pero es positiva, porque el glutamato es excitatorio. Probablemente muchas veces han escuchado que en la biología hay pocos casos de retroalimentación positiva. Eso no es tan verdad. Los que damos clase de fisiología sabemos que hay varios circuitos en los órganos en los cuales hay retroalimentación positiva, ¿ya? Hay algunos circuitos neuronales donde también está bastante claro que hay retroalimentación positiva. Este es uno patológico, y la hipótesis es que hay retroalimentación positiva. Todavía no se ha podido probar del todo. Creo que nos quedamos por acá, nos quedamos en la siguiente, probablemente. Entonces, esta es una diapositiva antigua para mostrarles que hay canalopatías asociadas a epilepsia. Este es bastante antiguo, pero ya se ve que hay un montón de genes relacionados, más bien, más que relacionados, son genes de canales de sodio, canales de potasio, receptores GABA-A, receptores nicotínicos. Entonces una pregunta lícita es, ¿hay otros genes? ¿Hay mutaciones en otros genes que causan epilepsia? Hay una mutación en un gen que no es un canal iónico. Una. Y probablemente hay cientos de mutaciones en canales iónicos. Así que ahí está la respuesta. ¿Dónde se encuentran estos productos génicos, o sea, estas proteínas codificadas por estos genes que vienen de estos pacientes? Se encuentran en las neuronas, pero en diferentes tipos de neuronas. Esta es una neurona piramidal de la corteza. Ahí se muestran los lugares donde están esos canales. Esta es una interneurona que libera GABA. Ahí están los lugares en la célula donde están estos canales mutados. También hay crisis que empiezan en el tálamo, y de eso yo no les voy a hablar. Y también hay canales que tienen mutaciones que se expresan en estas células del tálamo. Entonces, eh, eh, el resumen es bastante complicado, lo que lo hace bastante entretenido. Hay varios lugares donde uno puede explorar. Hay bastantes experimentos que uno podría pensar. Por ejemplo, estos canales están solamente ahí. Vamos a estudiar ese lugar que es el segmento inicial, o vamos a estudiar los nodos de Rambier, o vamos a estudiar solo el terminal, el botón sináptico. Son experimentos extremadamente difíciles de hacer, ¿ya? Entonces eso le pone una capa extra de complicación. Ya. Estoy mirando lo que tengo que decir. Ya. Me falta re poco. Como nunca, este año vamos a hablar solo 2 clases, y no 20, como todos los semestres. ¿Cuáles son las características de estas mutaciones? Espero que hayan visto las clases que yo ya subí de canalopatías, y en las canalopatías lo que se ve, lo que yo les muestro ahí, es que hay varias canalopatías relacionadas con canales de sodio. Estas mutaciones se encuentran en lugares similares a los que se encuentran en epilepsia. Este es un diagrama bastante antiguo de mutaciones que se encontraron en genes de un canal de sodio que se expresa en el cerebro.
porque no todos se expresan en el cerebro. ¿Mm? También en músculo, músculo liso, músculo cardíaco, músculo esquelético. Ahí también se expresan canales de sodio porque son los responsables del potencial de acción. ¿Dónde están esas mutaciones? Y esa es la parte interesante. ¿Dónde están? En general, fíjense, vean, vamos, sistema visual, con el sistema visual y la corteza de asociación, vamos a ir mirando dónde están esos símbolos. ¿Dónde están los circulitos? ¿Dónde están los cuadraditos? Creo que es el único símbolo. ¿Dónde está la mayoría de esos símbolos? Fíjense bien. No están en los segmentos de transmembrana. Sí, hay algunos en un segmento de transmembrana y en este otro. No están en general en los segmentos de transmembrana. Están aquí abajo. Por favor, apagar los micrófonos. Yo estoy apagando de a uno, pero por favor apagar los micrófonos. Pésimo mi dibujo, pero esa es la idea. Están en la cara intracelular, pero también están en otro lugar. Están en ese segmento, en el segmento S4 del repetido 4 del canal. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones, o cuáles son más bien las cosas que ocurren relacionadas con esas partes, con el intracelular y con el repetido 4? Ustedes no lo tienen por qué saber, yo sí. La inactivación. La inactivación de los canales de sodio tiene que ver con dominios intracelulares, y eso es una historia muy, muy, muy antigua. Pero también tiene que ver con con el repetido 4. ¿Se acuerdan en biofísica que hablábamos que para explicar la cinética del canal de sodio teníamos que usar esa ecuación m al cubo por h, donde m eran las 3 partículas de activación y h era la partícula de inactivación o no inactivación, y el canal es un tetrámero? Entonces, ¿podrá ser posible que una de los S4 sea la partícula de inactivación? Hay bastante evidencia que dice que S está relacionado con la inactivación y que el movimiento de ese sensor de potencial es el que está involucrado con la inactivación. Entonces, ¿para qué les digo todo esto? La mayoría de las mutaciones en los canales de sodio están relacionadas con el proceso de inactivación. Entonces, veamos qué implica eso. Esta es una tabla, de nuevo, no muy nueva, de varias mutaciones en humanos. Esas son, si ustedes no están familiarizados con esto, el primero es el aminoácido original de es aspartato, si no me equivoco, aspartato, glutamato, es aspartato, en la posición 188 por una valina. Ese es el gen, ese es donde se expresó el canal de manera heteróloga para estudiarlo, y estos son los efectos, el resultado de los experimentos. Entonces, ¿cuáles son los efectos que se ven? Aumento de la corriente persistente, aumento de la corriente persistente, aumento de la corriente persistente. Esto es inactivación, es una alteración en la inactivación. Recuperación más rápida de la inactivación, eso también es inactivación. Este primero, use dependence, faster recovery from slow inactivation, eso es inactivación. Casi todos en esta tabla son problemas en la inactivación. Y el más interesante es este, aumento de la corriente persistente. En las clases que están antes, yo les hablé de la corriente persistente. Entonces, ¿qué es? Y les hablé, creo que latamente. ¿Qué es la corriente persistente? Nosotros vimos en el curso de biofísica que los canales tienen tres estados: cerrado, abierto e inactivado. Los canales de sodio. Entonces aquí está, cerrado, abierto, en los cuales se abre esta puerta, la puerta de activación, pero también tienen esta puerta de acá, que es la inactivación, que es otra partícula, sería la partícula H. Pues resulta que hay canales, esta fue la primera, una de las hipótesis, la compuerta de inactivación no se cierra completamente y deja pasar cierta corriente. Eso parece que no es verdad.
Hay un ruido espantoso aquí en el laboratorio porque alguien prendió el extractor en el piso de abajo. No, no es tan espantoso como otros días. La otra posibilidad, que es la posibilidad más real, es que hay un grupo de canales, una población de canales que no se inactivan completamente. Y eso es más relacionado con la estadística. No es que haya propiedades exóticas de los canales, sino que hay una proporción muy pequeña de canales que no se inactivan. Ok, perfecto, la estadística estaría de acuerdo. Los experimentos también están de acuerdo. Entonces, comparemos cómo es una corriente de sodio que no tiene componente persistente y una que sí. Entonces, este es un experimento de voltage clamp. Estamos midiendo la corriente. Miren el trazo negro, casi no se ve aquí abajo del trazo rojo, pero ahí está el trazo negro. La corriente de sodio, los canales de sodio se abren, se inactivan. Fíjense ahora el negro, negro, y llega básicamente al mismo nivel de corriente que en la condición control. Se inactivó toda la corriente de sodio. Y eso es lo que yo les conté en el curso de biofísica, eso es básicamente lo que pasa en el axón del calamar. Sin embargo, hay canales en los cuales, fíjense, el trazo rojo se devuelve, se acerca a la condición basal, pero resulta que no llega a la condición basal. Y se llega aquí a un nivel de corriente mantenida, un nivel persistente. Eso es la corriente de sodio persistente, ¿ya? Entonces, hay, en este caso, la hipótesis es que, más que sí es la hipótesis, hay un porcentaje de canales alto que no se inactiva. ¿Cuánto es ese potencial, esa probabilidad? ¿Cuántos canales no se inactivan en este caso? Entre el 5 y el 10%. Eso es bastante. Eso es bastante. En el caso negro, el 1% no se inactiva. En estos casos, cuando hay corriente persistente, entre el 5 y el 10%. La corriente persistente es una historia muy antigua. Es de la época, es de los 80, mucho antes de que se conocieran las mutaciones. Y ahí habían estas dos hipótesis, más o menos, que yo les conté. Hay canales con propiedades exóticas o hay canales que no todos los canales sufren inactivación. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real del cerebro? No se escucha nada. No se escucha nada del ruido espantoso. Ya, qué bueno. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro? ¿Cuál de las dos hipótesis es verdad? Las dos son verdades dependiendo del tipo celular. Hay tipos celulares en los cuales hay canales de sodio muy particulares que no sufren inactivación y hay otras en que hay grupos de canales poblaciones de canales que no se inactivan. Ambas son verdad, pero fue una pelea muy larga que está más o menos clara la cosa ahora. Ups. Oh, exceso de iniciativa. Vamos a ver, ¿dónde está el que cambia de color? Ya, la pregunta que quiero responder ahora es ¿cuál es el rol o la importancia de una corriente persistente en un potencial de acción? ¿Y cómo eso tiene que ver con epilepsia? Como ven, soy un gran dibujante, horrible. Ese es un potencial de acción control. Entonces los canales de sodio se activan, luego se inactivan, se activan los canales de potasio, listo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una corriente de sodio persistente? En ese caso, no todos los canales se van a inactivar. Si no todos los canales de sodio se inactivan, significa que aquí, después del potencial de acción,
va a haber algunos canales de sodio que van a estar abiertos. Si hay canales de sodio abiertos, ellos van a depolarizar la célula. Entonces la trayectoria del potencial de acción, en lugar de ser así, fíjense lo que va a pasar. Estoy exagerando. La trayectoria del potencial de membrana va a ser así. Va a haber una depolarización. Por esto, pequeño número de canales que están abiertos, la resistencia de las membranas es alta, entonces pequeños cambios en la corriente van a implicar bastantes cambios en el voltaje, V es igual I por R. Entonces, en la trayectoria del potencial de reposo va a ser diferente, y ahora se va a poder generar otro potencial de acción, y eventualmente otro potencial de acción. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que si tenemos canales de sodio persistente, hay una mayor probabilidad de generar potenciales de acción. Entonces, esto podría estar explicando el fenotipo epiléptico. Tenemos estas mutaciones que alteran la inactivación, entonces luego del potencial de acción hay canales que quedan abiertos o no inactivados, y estos depolarizan y llega más rápido al umbral. Entonces ustedes me van a decir, pero como todos los canales se inactivan, no todos, y el 5% de canales es responsable de generar un potencial de acción, no. En la célula hay varios tipos de canales de sodio. Estamos hablando solo de un tipo. Habitualmente hay otros que hay canales que se inactivan rápido, otros que se inactivan lento, y un degradé. Entonces hay muchos tipos de canales de sodio. Yo estoy hablando de uno, nada más. Entonces los otros puede que estén listos para disparar. Esa es la forma más fácil de pensar. Entonces la aparición de corriente de sodio puede explicar fenotipos epilépticos y puede explicar varias otras patologías, y yo en las otras clases les expliqué eso. Y aquí viene un experimento de ciencia ficción que ya tiene bastantes años, pero en este momento fue sumamente importante. Y la pregunta es, ¿qué pasa si yo hago un animal transgénico en el cual yo introduzco una de estas mutaciones que se han visto en humanos? ¿Puedo hacer que el animal tenga crisis epilépticas? La respuesta corta es sí. Esta es una foto del animal, yo no sé por qué pusieron esta. Esto es el animal que está teniendo una crisis. Si ustedes han visto un ratón o una rata, nunca ellos están así. Así pierden la postura, los cuadrúpedos. Se caen para el lado. No se caen de guata con las patas abiertas, así como los dibujos animados. No, la pérdida de postura es para el lado. ¿Qué es lo que pasa si nosotros miramos la biofísica de esta mutación? Esto ya se sabía, hay una corriente persistente, esta es la corriente wild type, miren para acá, sigan el cursor, se inactiva rápidamente, este de aquí es el trazo, esto es en ovocitos de Xenopus, para mostrar las diferencias biofísicas, la inactivación es más lenta. Y ahí, fíjense, hay un nivel mantenido de corriente. Entonces hay un aumento de la corriente persistente. Pero ¿qué pasa en la neurona de S? En la neurona de L. ¿Qué pasa ahí? Hay un cambio en la corriente persistente, y esa realmente es la pregunta. O sea, esta mutación que en un sistema heterólogo produce una corriente persistente, vemos que produce un fenotipo epiléptico. ¿Ese fenotipo epiléptico correlaciona con una corriente persistente? La respuesta es sí. Ahí arriba, esos son trazos de neuronas control. Estos son corrientes de sodio, y fíjense, se acercan, esto de aquí es la corriente transitoria, se inactiva, se inactiva, y se acerca bastante a la condición basal. Esta es una de las neuronas del animalito. Entonces, fíjense, es más lento. Si ustedes calculan la tau, la velocidad de este exponencial es más lento, pero fíjense, el nivel de corriente es mayor. Este nivel es mucho mayor que ese otro nivel, es el doble, más o menos. Entonces hay una alteración en la corriente persistente. Y esto es lo interesante, que este experimento de ciencia ficción en su momento nos da información hacia cómo podríamos explicar esto en humanos. En humanos debería pasar lo mismo. He hablado muy rápido. ¿Qué pasa? Pero lo interesante
Lo interesante es que los canales de sodio no solamente están formados por subunidades, esto le llamamos subunidades alfa, eso yo no se los he contado, la subunidad conductora. También hay otras proteínas que están involucradas en la formación de estos canales. Los canales son complejos multiproteicos. Esta es lo que se llama una subunidad beta. Estas son nombres nada más, le podrían haber puesto Juanita, Pepita, Pepito, lo mismo. Resulta que hay una mutación en una de estas subunidades. El rol de las subunidades beta en los canales de sodio, en general se piensa que es de chaperón, en el sentido de que se ensamblan junto al canal y van a la membrana. Antes, chaperón es el término que se usó para decir que era un acompañamiento, pero más que acompañamiento, probablemente la señal de sorting o de destino está ahí. Entonces, y tienen roles estructurales. Así que esto de acompañamiento, accesorio, son nombres que no hablan de su funcionalidad. Hablan de lo ignorante que éramos en el momento que le pusimos esos nombres, nada más. Hay una mutación en esa subunidad, y es algo interesante, porque ¿qué hace esa? Resulta que hay puentes disulfuro en esa subunidad beta. Si nosotros eliminamos una de estas, ya no va a haber puente disulfuro, va a cambiar la estructura de la proteína, y la pregunta es, ¿y qué pasa con esta célula? ¿Qué pasa? Pasa una cosa sumamente interesante. Primero, lo más obvio, funcionalmente el canal es diferente. Entonces, aquí tenemos que poner la cabeza biofísica por un momento. Este trazo de acá, alfa, ese donde está mi cursor, es el trazo de la subunidad alfa sola. Si le ponemos la subunidad alfa más beta, fíjense lo que pasa. Beta wild type. La velocidad de inactivación es más rápida. Perfecto, son diferentes. ¿Qué pasa si le ponemos la beta mutante? La beta mutante se comporta igual que la alfa solo. Es como que no estuviera en términos de análisis de datos nada más. No significa que no esté. ¿Ya? Es como que se pierde el efecto. Ok, biofísica. ¿Qué pasa qué pasa en la célula? Y este es un experimento de ciencia ficción que podría parecernos hace unos años, ahora ya no es nada de ciencia ficción. Y lo que se hace es que se expresan animales que tienen la subunidad beta fusionada con GFP. Espero que todos sepan qué es GFP, la proteína fluorescente verde, iluminamos y se pone verde. Entonces, estos de aquí, cada línea, son diferentes partes del hipocampo. Vamos a mirar esta de acá, que es la que se ve mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cómo están estas proteínas? ¿Cómo está la subunidad beta en esta proteína, en esta neurona? Entonces, fíjense, esta es la subunidad beta, wild type, fusionada con GFP. ¿Dónde se expresa? Bueno, se expresa en el soma, se expresa, esto es el segmento inicial del axón, eso ya es la dendrita. Y si miran, todos los otros tipos celulares es igual, se expresa en todos lados. Perfecto. Esto de aquí es una inmunofluorescencia, es el mismo tejido, la misma rebanada, y esto marca solamente los segmentos iniciales, que es donde se genera el potencial de acción. Muchas rayitas, si se fijan, muchas rayitas sin ningún soma. Claro, porque marca solo el segmento inicial. Esa flecha significa que esa rayita es ese segmento inicial. Perfecto. Estos son otros, este es tomeito que marca toda la célula ya, da lo mismo. ¿Qué pasa con los canales de sodio? Y ahí viene la cosa interesante. Entonces, miren, este es un zoom al axón. Aquí se ve la membrana plasmática por un lado, el lumen del axón, la membrana plasmática por el otro lado. Esta es una foto confocal. Anquirina G, que es el marcador del segmento inicial, colocaliza perfecto. Los canales de sodio, voltaje dependientes, fíjense, colocaliza básicamente perfecto. Todos los canales, todos los colores están juntos aquí. Si uno junta, hace un stack de todos los colores. Perfecto. Entonces, en una ratón con la subunidad wild type, los canales de sodio
están en el mismo lugar, en el segmento inicial, con esa subunidad. Y esa subunidad está en el segmento inicial. ¿Qué pasa si ahora viene la ciencia ficción? Si ahora hacemos un transgénico que tenga esa mutación en la subunidad beta y por supuesto tenga GFP. Entonces fíjense, aquí están los somas, pero básicamente no se ve el segmento inicial. Aquí se ve una rayita que puede o que no puede hacer. Fíjense aquí, está el soma y no se ven las rayas, no se ven los segmentos iniciales, no se ven los segmentos iniciales. Fíjense estos. Ahí está el segmento inicial, ahí está el segmento inicial, ahí están todos los segmentos iniciales. Sin embargo, con la mutación se pierden. No se va al segmento inicial. Está en otros lados, como pueden ver, está en el soma, está en la dendrita, pero no está en el segmento inicial, donde debería estar. En el segmento inicial sí está anquilina G. Fíjense dónde está, si ahora repetimos el experimento para ver en qué parte del axón estaba. En el caso anterior, fíjense la marca verde está en la membrana de un lado y está en la membrana del otro, y hay algo de marca ahí entre medio en el citosol. Fíjense en este caso, toda la marca es citosólica, no hay marca en la membrana plasmática. Esto es anquilina G, no hay colocalización. Esto es canales de sodio, voltaje dependientes. La colocalización, no hay colocalización. Esta es la suma de todas las fotos. El morado significa que está el rojo, canales de sodio, con el blanco, anquilina G. Y fíjense los verdes, los puntos verdes están adentro. Entonces, esto es súper interesante porque estos experimentos nos dicen que esa mutación hace que el canal no se vaya al lugar donde debería irse habitualmente. Fascinante. Entonces, aquí hay un problema de sorting. Pero los que hicieron estos experimentos eran neurofisiólogos y querían saber cómo disparaban estas células. ¿Había una alteración en el disparo? La respuesta corta es sí. Estas células tienen un disparo alterado y disparan a mayor frecuencia. Entonces, estos son experimentos en los cuales vemos la frecuencia de disparo. Esto es el voltaje, no es la corriente. Miren este de acá. Esos números son la cantidad de corriente que se usa para despolarizar. Entonces, 140 en ambos casos. Perfecto. Contemos cuántos potenciales de acción hay. Aquí hay 2 en un burst. Entonces, 2, 3, 4. ¿Cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hay mayor frecuencia de disparo. Si ustedes cuentan, miren al ojo, aquí hay como 10, aquí hay como 8, no, aquí hay más de 10. Entonces, fíjense, a cada impulso, cada estímulo de corriente, hay una mayor frecuencia de disparo en estas neuronas. Entonces, esto nos dice que hay una alteración en la excitabilidad. Aquí a la derecha está la cuantificación de varios experimentos. Entonces, este es el caso control. Aumentamos la corriente y aumenta la frecuencia de disparo. Perfecto. Pero fíjense lo que pasa con la curva de los animales transgénicos. Está hacia la izquierda. Entonces necesitamos menos corriente para disparar el mismo número de potenciales de acción. Entonces hay una alteración en la excitabilidad. Y este es un experimento súper interesante, ¿cierto? Porque combina datos de biología celular, qué es lo que le pasa a la proteína. Probablemente hay un problema de sorting o de plegamiento, no podemos descartar eso. Y aquí hay un experimento fisiológico que nos dice que la fisiología está alterada. Y eso es algo sumamente importante para que ustedes tengan en cuenta en sus tesis. A veces uno puede encontrar alteraciones en la secuencia, mutaciones, pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es la alteración en la función biológica? Esa es una gran pregunta. Entonces aquí está la respuesta. Hay una alteración en la función biológica. Ya, hoy parece que he hablado como metralleta. Preguntas. No, falta poco. Faltan 2 cosas que les hable nada más. Profe,
Y en la Sí, diapositiva anterior, en la F, ¿qué significaría la imagen F? En la del que mostraba los resultados o de la investigación. ¿esta? Sí, esa. Eso me lo quise saltar porque es una complicación sumamente interesante. Esto es el umbral de disparo del potencial de acción. Em, yo en biofísica nunca entré en definir cuál era el umbral, porque no hay una definición, no hay una definición del umbral. El umbral es una medición empírica. El umbral básicamente es el voltaje sobre el cual un canal de sodio más abierto y se dispara el potencial de acción. Ese es el umbral. ¿Ya? Hay formas de medir el umbral. El umbral es una derivada, en verdad. ¿Ya? No es un voltaje. Y hay experimentos que no vienen al caso. El umbral es cuando el potencial de membrana alcanza cierta velocidad. Y una velocidad ya a la cual ya no se puede devolver. El umbral cambia. El umbral es menor. Esto es el umbral sí, el umbral en voltaje, está bien. El umbral es menor. Eso significa, en términos nerds, que hay una alteración en el segmento inicial. No les voy a explicar por qué, pero ahí me lo van a tener que creer nomás. Cuando hay alteraciones de los canales, número de canales, básicamente número de canales abiertos en el segmento inicial, eso altera el umbral. Entonces, aquí hay una alteración del umbral. Entonces, esto es otra de las muestras fisiológicas, que esto es un problema en el segmento inicial del axón, o sea, en el lugar aquí. Aquí faltaban canales. Ese es el punto. O había algo. Quizás faltan de estos canales y sobran de otros. Eso no lo sabemos. Y ese es un punto interesante. Ya, gracias, profe. De nada. Solo les voy a hablar de un tipo más de epilepsia. Para mostrarles que hay epilepsias que están dadas por otros canales, y esta es, si alguna vez se pueden leer el paper de epilepsia y de canales, este tipo de patologías les van a salir. Epilepsia neonatal familiar benigna. Eh, Son convulsiones presentes hasta el tercer día, pueden ocurrir convulsiones fetales, el desarrollo cognitivo en general es normal, pero hay 10 a 15% de probabilidad de que estos individuos presenten epilepsia del lóbulo temporal incluso, durante la adultez. ¿Dónde, cuál es el gen? Son dos genes. Bueno, es un gen. Depende a quién le pregunta. La mayor cantidad de las mutaciones están en ese gen, ¿ya? Pero lo que es interesante es que estas mutaciones en general disminuyen el número de canales, no alteran las propiedades biofísicas. Acuérdense que en el caso de los canales de sodio había una alteración en las propiedades biofísicas, cambiaba la inactivación. Aquí no cambian las propiedades biofísicas. Hay menor número de canales en la membrana. Entonces hay que entender un poco esto. Resulta que ese canal, no sé cómo lo llamé en esas diapositivas, KCNQ2, esos son nombres nuevos de los canales. El nombre antiguo del canal era este, KB7.2. Ese canal forma heterotetrámeros. Ese KB7.2 con este de aquí al lado, que se llama KB7.3. Forma heterotetrámeros. ¿Dónde están las mutaciones en KB7.2 que están relacionadas con esta patología? Principalmente en el C-terminal. Aunque si se fijan, también hay en otras partes del gen. También hay mutaciones en este otro, en el otro canal, en este de acá, ¿ya? Pero son menos. Entonces, si nosotros miramos, esto es la curva de activación, corriente normalizada, que es lo mismo que conductancia versus voltaje. Aquí hay varias, no, hay dos nada más, son todas básicamente iguales, fome. Pero si miramos ahora, hacemos un experimento para ver la cantidad de corriente total, no normalizada, total. Fíjense, muy diferente. Este de acá es con los canales controles, y estas son las diversas mutaciones. Entonces, el nivel final de la corriente es menor,
lo más fácil de pensar es que hay menos canales. Y eso es lo que ocurre. Entonces, en esta patología hay un cambio en el número de canales. Y no les voy a hablar más de esto. Y lo último que tengo que hablarles es el sistema GABAérgico. Y el sistema GABAérgico es sumamente interesante y es lo que me gusta a mí. A mí me gusta todo esto. El segmento inicial también lo hemos trabajado. Entonces, el sistema GABAérgico es más complicado de lo que probablemente yo les he hablado, les hablé en biofísica. Ese era un sistema GABAérgico para dummies. Ahora vamos a ver el de verdad. Entonces, aquí está, y en el mundo verdadero hay glía, fíjense, ¿ya? En el curso de biofísica no había glía. Este es el presináptico. Todo esto es la neurona postsináptica. Todas estas cositas que parecen muffin son los canales GABA-A, pero fíjense que hay dos colores. Hay dos colores. Estos de acá se llaman canales sinápticos o corriente sináptica. ¿Por qué? Porque están aquí al frente de los sitios de liberación. Sin embargo, hay otros canales GABA-A que están lejos, están por allá lejos, están afuera y se llaman extrasinápticos. En el términos de la corriente hay un nombre que se usa. Esto se llama corriente fásica o receptores fásicos. Fásico significa transitorio. Entonces estos canales se van a abrir solamente cuando se libere GABA sobre ellos. Sin embargo, estos canales que están por acá lejos, ellos tienen una afinidad por GABA mucho más alta. Entonces, su apertura ocurre a concentraciones muy bajas de GABA. O sea, el GABA que chorrea, no sé cómo se dice mejor eso en español, spillover, dicen los gringos, el GABA que sale de acá, llega por acá y estos canales tienen alta afinidad y estos canales se abren. Estos canales son modulados por un montón de cosas, y lo más interesante es su modulación por neuroesteroides. Los neuroesteroides son hormonas esteroidales que se producen en el cerebro. Y si ustedes están prestando atención todavía, se preguntarán, ¿pero cómo? Si nos dijeron que las hormonas esteroidales se producen solamente en las gónadas. Bueno, no es así. En el cerebro se producen hormonas esteroidales, pero además se producen unas hormonas esteroidales muy particulares que solamente se producen en el cerebro y por eso se llaman neuroesteroides. Todos ellos vienen de la pregnenolona o alopregnenolona. ¿Qué es lo que hacen los receptores, la sinapsis GABAérgica? Y este es uno de los experimentos más antiguos para mostrar esto. Es una neurona que está disparando espontáneamente potenciales de acción. Fíjense que el intervalo es muy similar, o sea, la frecuencia es constante. En este momento se libera GABA desde otra neurona, y fíjense lo que pasa. Esta rampa de voltaje, eso está dado por varios tipos de canales iónicos aquí, canales de potasio, sodio y calcio. Esta rampa se trunca, porque se abren los canales GABA, canales selectivos a cloruro, el potencial de membrana se va al potencial de equilibrio de cloruro, que es negativo, y fíjense, se va para abajo. Y luego se demora un tiempo en volver y eventualmente vuelve. Entonces eso es lo que hace GABA. Cambia la frecuencia de disparo o cambia la probabilidad de disparo en una neurona. Hay cosas bien interesantes en este caso, en el caso de los receptores GABA-A. Voy a usar canales y receptores GABA-A indistintamente. Son pentámeros, tienen sitios para GABA, tienen dos sitios para GABA que son extracelulares, pero tienen sitios para un montón de otras cosas. Benzodiazepinas, ya las hemos nombrado, diazepam, clonazepam, que son hipnóticos, tienen sitio, hay un sitio alostérico para ello, hay sitios para neuroesteroides, este está aquí adentro, pero debería estar afuera porque entran por la membrana. Hay un sitio para alcohol, hay sitios para barbitúricos, y hay sitios para varias otras cosas más, como flavonoides. Esa me la voy a saltar. Esta es interesante porque aquí hay un montón de compuestos que son agonistas del canal receptor GABA-A,
Y como pueden ver, son muy diferentes entre sí. ¿Ya? Este es un neuroesteroide. Estos de acá son anestésicos generales, o sea, se inhalan. Este de acá, etanol, también es un anestésico. Y este es una benzodiazepina. Muy diferente. Entonces, la primera pregunta farmacológica es, ¿y todas estas van al mismo sitio? No, no todas ellas van al mismo sitio. Hay un montón de sitios, ¿m? Y no los conocemos todos, probablemente. ¿Cómo se sabe si van al mismo sitio o no? Esto es bioquímica. Si compiten. Si hay competición, entonces van al mismo sitio. Si no hay competición, entonces no van. Inhibición competitiva, por ejemplo. Espero que les suene ese nombre. ¿Cuántos genes están involucrados en esto? 19. Son un montón de genes. 19 genes es un pentámero, son como 20.000 combinaciones. Sin embargo, hay solo 20 combinaciones conocidas que están expresadas en los cerebros, al menos de los cerebros de ratón. ¿Hay mutaciones acá? Sí, hay un montón de mutaciones. Todo esto es una tabla antigua, pero no tanto, de mutaciones de canales GABA A. Esta es el tipo de epilepsia, no vamos a entrar en eso, esto es la mutación, esto es el gen y la mutación, el tipo de mutación y qué es lo que hace al final, ¿ya? En general, estas mutaciones disminuyen el número de canales en la membrana. ¿Esto es un problema de sorting o es un problema de mal plegamiento? Y como hay mal plegamiento, estas se quedan en el retículo y se degradan. No se sabe. ¿Mm? Y no se sabe, al menos yo no sé, y no me queda claro que se haya estudiado demasiado esto, cuáles son los problemas. Sí sé que hay problemas de que se quedan en el retículo, pero si hay problemas de mal plegamiento, que es una posibilidad, eso no lo sé. Entonces hay un montón de mutaciones. Miren, acá ahí me estoy moviendo de mutación en mutación. ¿Qué pasa si yo voy y miro estos canales? Ya les soplé que hay receptores sinápticos y hay receptores extrasinápticos. Son diferentes, tienen que ser diferentes, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es las subunidades, la formación de subunidades. Los sinápticos tienen la subunidad gamma 2, siempre. Tienen subunidades alfa 1 y alfa 3. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Los extrasinápticos pueden tener estas alfa 4 o alfa 6 y en general tienen esa subunidad delta, no tienen esa subunidad gamma 2, tienen subunidad delta. Entonces, si nosotros tenemos anticuerpos, podemos hacer Western inmunofluorescencia para ir y mirar dónde están. Entonces, esa es la pregunta que queremos responder aquí. Para que después no digan que yo muestro solo corriente y cosas complicadas, ya les mostré unas fotos y ahora vamos a ver un Western. Entonces, este es un paper súper importante en el campo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con la expresión de estos canales, de los canales GABA, en un modelo de epilepsia del lóbulo temporal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se expresan más? ¿Se expresan menos? Entonces, vamos a hacer el experimento más simple, que es hacer un Western blot total. Tomamos el cerebro del animal, estos son animales controles, estos son modelos, status epiléptico significa esto, se hace convulsionar a los animales, convulsionan por un rato y luego se toman esos cerebros. Esto, si bien se ha usado como modelo de epilepsia del lóbulo temporal, convulsionaron solo una vez por mucho rato. ¿Ya? No es lo mismo que la condición crónica, ojo ahí. Es fácil de hacer ese experimento, por eso se hace. Entonces, entonces vamos a mirar control versus epiléptico. Esto es un anticuerpo contra las subunidades beta 2 y beta 3. Son básicamente iguales, ¿cierto? Las manchitas son básicamente iguales. Esto es ahora el anticuerpo contra la subunidad gamma 2. No es muy claro que haya una disminución, yo diría que son iguales.
Esto es contra la subunidad delta. Básicamente son iguales las manchitas. Si no saben de lo que estoy hablando, si la manchita es más gruesa, hay más detección de anticuerpos. Si la manchita es más delgadita, hay menos detección del anticuerpo. Ya, pero resulta que este es un experimento malo, porque aquí yo tomé toda la membrana, todo el tejido y lo rompí. Y entonces no estoy discriminando lo que estaba en la membrana plasmática versus lo que estaba en los organelos. Entonces, ahora se hace un experimento solo tomando la membrana plasmática. Solo tomando la membrana plasmática. ¿Cómo se hace esto? No voy a entrar en el detalle detallístico, pero básicamente necesito una célula. Aquí tengo una célula. Se pinta esta célula con una molécula que se llama biotina, y esta biotina reacciona con todas las proteínas que están en la membrana plasmática de todas las células. Luego yo rompo este tejido y lo paso por una columna, y es una columna que tiene streptavidina. Y esa columna con streptavidina, miren aquí la camarita, tiene un sitio para biotina. Entonces, al pasar estas proteínas biotiniladas por una columna con streptavidina, se van a unir. Y me voy a quedar en la columna solamente con las proteínas biotiniladas, las que estaban en la membrana plasmática. Todas las otras se fueron a la basura. Y ahora yo puedo despegar esto y me quedo con las proteínas de la membrana plasmática. Y con esa fracción yo hago la pregunta, ¿están los canales o no están los canales? Y aquí la cosa se pone interesante. Porque fíjense, la subunidad, esto es un anticuerpo malo, ¿ya? Porque reconoce subunidades beta 2 y beta 3. Hay menor marca. ¿Qué significa eso? Llegan menos a la membrana. ¿Qué pasa con gamma 2? Brutal la diferencia en la marca. Hay mucha menos subunidad gamma 2. Gamma 2 es la corriente fásica, la que recibe al GABA de la sinapsis. Delta, la que está formando los canales que están extrasinápticos. Delta está igual. Entonces no hay cambio. Este experimento nos muestra que no hay cambio en esta subunidad que participa de los canales extrasinápticos, pero sí hay cambio en estas subunidades que participan de los canales sinápticos. Entonces la pregunta después es, obviamente, la función. Y esa es una pregunta sumamente importante. ¿Cómo medimos la función? La forma más fácil es hacer un registro para ver las actividades sinápticas. ¿Hay cambios en la liberación sináptica de GABA? Ese es el experimento más simple. La respuesta es sí, hay cambios. Entonces, fíjense qué tenemos que ver aquí. No quiero ver la amplitud, quiero ver la frecuencia. Fíjense en la frecuencia. Cada rayita aquí son eventos de liberación. Se libera GABA desde el presináptico, llega al postsináptico, se abren canales, y lo que estamos viendo aquí, esta corriente es debido a que se abren esos canales en la sinapsis, luego se desincinitizan y se cierran. ¿Ya? Entonces, miren cuántos eventos hay aquí. Miren acá, cada rayita es un evento, y en este caso, en el epiléptico, muy pocos eventos. Entonces, hay alteraciones en la transmisión GABAérgica. Eso es lo que les quería contar. Ya estamos en la hora, así que la siguiente historia no se las voy a contar porque es una historia más complicada. Se las puedo contar en un minuto si no hay preguntas. Primero quiero saber si hay preguntas. En verdad aquí la gran diferencia es no solo la frecuencia, sino que hay una diferencia en la amplitud. Fíjense, esas amplitudes de ahí son muy grandes, estas son muy chiquititas, y la interpretación en este paper de Science, no, es Journal of Neuroscience, la interpretación es que hay menos canales. Entonces, hay menos canales, por eso las corrientes son más chiquititas. Eso es lo que está aquí abajo, y es una lata de explicar. Ya, como no hay preguntas, en un minuto y medio les voy a contar
más o menos lo que me interesa a mí, lo que hemos hecho en el laboratorio en los últimos años. Resulta que hay un problema nerd, y como, bueno, yo soy bastante nerd, hice la tesis en biofísica nerd, hay un problema biofísico nerd en las neuronas, que es la concentración de cloruro. La concentración de cloruro cambia durante el desarrollo de los cerebros. En el cerebro maduro, la concentración de cloruro adentro de la célula es bien baja, 7 milimolar. El potencial de equilibrio de cloruro es bien negativo, menos 80. Cuando tiramos GABA sobre esa célula, el potencial de membrana se va hacia el potencial de equilibrio de cloruro y hay una hiperpolarización. Eso significa que nos alejamos del umbral y de disparo. Pero resulta que durante el desarrollo, la concentración de cloruro es alta, 25 hasta 40 milimolar, se ha medido. El potencial de equilibrio ahora es más cercano al menos 40. Entonces, cuando nosotros estamos en el reposo y tiramos GABA, en lugar del potencial de membrana irse a menos 80, se va a menos 40. Y eso está muy cerca del umbral de disparo, y fíjense en este experimento, disparó un montón de potenciales de acción. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la función? Significa que GABA es excitatorio. Le tiran GABA, dispara potenciales de acción. En el caso del cerebro maduro, le tiras GABA y disminuye la frecuencia. ¿Cómo se explica esta magia, esta maldición? Según mi director de tesis de doctorado, era una maldición esto del cloruro y había que mantenerse alejado lo más posible. Por eso cuando yo hice mi postdoc me interesó esto. Los transportadores de cloruro están expresados en diferente nivel. En el cerebro inmaduro, mucho, este se llama sodium, potassium, chloride, cotransporter 2, deja pasar un sodio, un potasio y dos cloruros, es electroneutro y está muy expresado, entonces hay mucho cloruro adentro de la célula, y está poco expresado este que saca el cloruro, potassium, chloride, cotransporter 2, saca un potasio y un cloruro, electroneutro. ¿Qué pasa en el desarrollo maduro? Cambia, fíjense, el tamaño de las bolitas cambió. Ese que mete cloruro ha disminuido su expresión, y el que saca cloruro ha aumentado su expresión, entonces la concentración de cloruro es muy baja. Ok, me van a decir ustedes, ¿y qué tiene que ver eso con epilepsia? Tiene que ver de dos maneras. La primera es que el periodo neonatal es el periodo de mayor probabilidad de tener crisis epilépticas. Y en el periodo neonatal hay un grupo importante de neuronas que todavía no han sufrido este cambio de alto cloruro a bajo cloruro. Y eso podría explicar esto. También en algunos pacientes con crisis neonatales, los agonistas GABA empeoran las crisis. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, aquí está la respuesta. GABA es excitatorio. Si ponen un agonista del receptor GABA-A, en lugar de tener inhibición, va a tener excitación. Y eso podría explicar esos casos. La segunda razón es que se ha visto en pacientes humanos que después se vio en modelos animales, pero se vio en pacientes humanos que esto de acá, esta condición de un alterado cloruro interno ocurre en neuronas de pacientes. Recuérdense, yo les conté que en algunos casos, cuando son intratables, las crisis epilépticas, se saca el pedacito de cerebro. Y si uno está cerca, ahí con su tubito, dice aquí, 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 por favor, y se va corriendo al laboratorio y ya se lo experimentó. Entonces, ahí se ha visto que hay, algunos dicen que hay una regresión en el desarrollo. No sé si yo sería tan avesado. Desde el punto de vista de los transportadores y del cloruro sí, pero de otras cosas no está muy claro, ¿ya? Entonces, a eso nos hemos dedicado. Esto es una cosa nerda. Lo único que dice es que si nosotros bloqueamos ese transportador de cloruro, quizás podamos bloquear las crisis, y hay epilepsia, hay evidencia de eso. Entonces,
En eso hemos trabajado en mi grupo, tratando de resolver o dilucidar esta problemática NERD. Hay un cambio en la concentración de cloruro, parece que sí, y lo interesante es que no solamente ocurre en epilepsia, sino ocurre en otras condiciones. También modelos de esquizofrenia y modelos de autismo nos han mostrado cosas similares. Ya, entonces, pero esto es sumamente interesante, porque resulta que las epilepsias, yo no se los conté mucho, las epilepsias tienen comorbilidades con trastornos del ánimo, con depresión principalmente, o con esquizofrenia o algunos tipos de otros trastornos del ánimo similares a esquizofrenia, trastornos bipolar, etcétera, etcétera. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál es primero, el trastorno del ánimo o la epilepsia? Depende del paciente. Pero lo más interesante es, hay una relación a nivel celular molecular entre estos. ¿Hay alguna alteración que lleva a que veamos estos fenotipos eh, patológicos? Vamos a decir patológicos. Bueno, probablemente los transportadores de cloruro son una de las posibilidades. Eso pensamos y piensan otros también. Entonces, son cosas interesantes. Las comorbilidades se han estudiado bastante poco, pero están infravaloradas para su real importancia. Porque si ustedes le preguntan al neurólogo por epilepsia, o le dicen epilepsia, lo primero que el neurólogo les va a decir es comorbilidades con trastornos del ánimo. No les va a decir crisis compulsivas, ¿ya? Porque eso es lo que se ve. Si le preguntan al psicólogo, por supuesto que les va a decir lo mismo, trastornos del ánimo. Ya, así que hay las comorbilidades, eso les quiero transmitir en esta parte, son sumamente importantes en estas patologías. Y cuando veamos trastornos del ánimo, la próxima semana creo, ahí nos va a quedar un poco más claro. Ya, preguntas. Hablé demasiado, preguntas. Ninguna, pero a la vez muchas. Ya, pero si no las hace, no sirve. Es que necesito como asentar la información para poder tener unas dudas concretas. Así Ok. que, Yo les voy a poner un link en el Classroom porque creo que tengo unos capítulos de libros, por si hay dudas, ahí son relativamente cortos. Y ahí bueno, uno puede ir mirar ahí en la parte que le interesa, a ver esta parte, y pum, 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 y ahí están más o menos cortos. ya, profe, bacán, gracias. Ya, si no hay preguntas, nos vemos el lunes a las 14:20. No a las 14, sino a las 14:20. Ya, profe. Ya, nos vemos. Chao, profe. Ya, profe. Gracias.